Considere la siguiente información. Ok, lo que hay aquí es un polígono irregular. Fíjense que tiene 5 lados. Está en el plano, muy clarito, un plano con su cuadrícula. Nos preguntan el perímetro y fíjense las letras, ¿verdad? Que estén todas. Porque en ocasiones, y ha sucedido, que viene por ejemplo el polígono de 5 lados y solamente me preguntan por decir algo, por CDE. Entonces, a pesar de que viene una figura tal, pues solamente se trabaja con una parte. A veces sucede eso. Entonces queda como una advertencia. En este caso, pues es el perímetro de toda la figura. La suma de los lados. Inicialmente yo no tengo ninguna medida, pero recuerden, casi siempre hay algunas medidas fáciles y otras donde necesitaremos alguna fórmula. Y pues sí, tenemos medidas fáciles. ¿Cuáles son las medidas fáciles? Los lados que son verticales o que son horizontales. Y más aún si la figura viene con cuadrícula. Porque, por ejemplo, ¿cuánto mide ED? Yo creo que todos están viendo que mide 3. 1, 2, 3. La cuadrícula nos ayuda un montón a eso. No tenemos que venir a ver los valores de los ejes. Entonces, este mide 3. AB, aquí a la izquierda, mide 1. Y BC también lo tenemos fácil. BC, fíjense que son 4 cuadritos. Esos son los 3 lados fáciles. Pero estos, el AE, yo no lo puedo hacer así. No se puede. No tenemos exactitud, lo mismo con este. Los que están inclinados tenemos que utilizar algún procedimiento. Aquí hay dos opciones, sépanlo. Se puede hacer con el teorema de Pitágoras si ustedes logran visualizar los triángulos. Se los voy a mencionar. Por ejemplo, esto se puede sacar con este triángulo de acá, sabiendo que esto mide 3 y que este mide 4. Entonces se calcula este. Lo mismo podemos hacer con este. Esa es una alternativa. Pero yo quiero utilizar la fórmula de la distancia. Es importante practicarla y porque es una fórmula que viene al final de la prueba. Entonces, la fórmula de la distancia, que es esta, que ustedes posiblemente ya se la sepan, esto es para calcular la distancia entre dos puntos. Entonces, voy a centrarme en este lado, en el que empieza en A y termina en E, o viceversa. Para eso, primero saquemos la ubicación de A, que sería el par ordenado 4 negativo, 2. Ya aquí apelamos a que ustedes saben ubicar en el plano, ¿verdad? Que este punto está con el 4 negativo y con el 2. Y que este punto, el E, es el 0,5 negativo. Vean que es un punto sobre el eje Y. Entonces, E sería 0,5. Para yo aplicar la fórmula de arriba, vean que dice x1, x2. Entonces, algo que se puede hacer es al primer par ordenado pónganle x1, y1 y al segundo x2, y2. Y ahora vamos a colocarlo en la fórmula. La primera parte es la resta de los de los x, perdón. Y los x serían 4 negativo menos el 0. Eso elevado a la 2. Y la segunda parte, la resta de los y, que sería el 2 menos de la fórmula, 5. Y todo eso elevado. Eso es lo que tenemos que llevar a la calculadora. Aquí les voy a tapar un momento. Pero recordemos, raíz cuadrada, abrimos paréntesis, 4 negativo menos 0, cierra paréntesis,
elevan a la 2 más, abren paréntesis, 2 menos 5, cierra paréntesis, elevan a la 2. Fíjense que acabo de digitar lo que tenemos aquí y simplemente le damos igual y eso nos dio 5. A veces nos va a dar decimal, en este caso es entero. Una pista, vean las opciones, son enteras. Entonces, si aquí ya me dio algo decimal, ya hay que sospechar de que hicimos algo mal en este caso. Entonces, la distancia que acabamos de averiguar, la distancia de A a E, o sea, de este punto a este punto, nos dio como resultado 5. Lo que significa que el lado AE mide 5 exactos. Y exactamente esto mismo es lo que tengo que hacer ahora yo con el punto D y con el punto C, sin importar cuál pongan primero. El D es el par ordenado 3,5 y el C, que también está en el eje Y, es 0,1. Entonces recuerden el consejo: x1, y1, x2, y2, y la distancia entre esos dos puntos, según la fórmula, queda como, recuerden, la resta de los x, que sería 3 menos 0 al cuadrado, más, y ahora la resta de los y, 5 menos 1 al cuadrado. Voy a volver a tapar para digitar eso, que sería 3 menos 0 al cuadrado más 5 menos 1 al cuadrado. Fíjense que es exactamente lo mismo. Yo en la calculadora científica puedo digitar casi que cualquier operación después del igual, en este caso, ¿verdad? No vamos a poner la letra. Entonces le damos igual y casualmente nos dio 5. La distancia del punto D al punto C es de 5, que nos dio lo mismo. Lo pudimos haber captado. Ok, con la fórmula de la distancia tal vez no, pero si alguno de ustedes utilizó Pitágoras, sí pudieron haber captado y pudieron haber ahorrado un poquitito de tiempo, pero no siempre pasa, ¿verdad? Eso que las dos fórmulas de la distancia es lo mismo, en este caso fue una casualidad. Entonces, ya que tenemos 3 medidas fáciles, que eran estas porque las podemos sacar contando, y estas 2 medidas que se sacó por la fórmula de la distancia, lo único que hay que hacer es sumar, y la suma es muy fácil. 5 más 5, 10, y 4, 14, y 1, 15, y 3, 18. Creo que no hace falta ni que escribamos el planteo de esa suma. Ese es el perímetro del polígono ABCDE. Esta es la mecánica usual. Van a haber medidas fáciles de calcular o que hasta nos la pueden dar por escrito, y otras donde hay que hacer algo. O Pitágoras, que es una alternativa, o la fórmula de la distancia, que recuerden, esta formulita viene al final de la prueba, ustedes la pueden consultar y la van a necesitar, casi es un hecho, y la van a necesitar en este tema de los polígonos irregulares. Solamente tengan mucho cuidado a la hora de poner la fórmula con estos negativos, que hay que conservarlos. Ya luego veremos otras situaciones donde algún valor tal vez se cancela, menos y menos pasa a más, pero en este caso, bueno, no sucedió. Pero estén atentos a más ejercicios explicados.